Pues a ver, sabíamos que era un partido muy complicado porque el equipo del SIA es un equipo joven, que tiene mucha velocidad arriba, son muy verticales, cuando tú pierdes el balón, ellos, su propuesta es enseguida buscar espacios a las espaldas. Este campo es un campo que presta y entonces la verdad es que nosotros pues veníamos con la predisposición de llevarnos los 3 puntos y al final lo hemos conseguido. Sí que es verdad que se nos había puesto un poco complicado en el minuto 45 con la expulsión de Mateo y la verdad que el equipo ha salido bien plantado, hemos intentado no tener pérdidas para que ellos no pudiesen correr y al final pues bueno, se ha igualado un poco las fuerzas con su expulsión. Y creo que si al final ha habido que tener algún ganador, creo que hemos sido los justos ganadores porque creo que hemos tenido 3 o 4 ocasiones muy claras. Pues a ver, sinceramente estamos en la zona de nadie, en el buen sentido, porque estamos ahí a 7-8 puntos de la gente de arriba y a 7-8 puntos de la gente de abajo. Vamos a intentar pues cada partido que sea pues disfrutar y si podemos quedar quintos pues mejor que octavos. Sinceramente el objetivo nuestro es salvar la categoría y creo que estamos en la buena línea y sinceramente creo que con poco que hagamos más vamos a poder conseguir el objetivo holgadamente. Sí, la verdad es que es un chaval joven que tengo ahora con 35 años, sinceramente te lo digo porque yo lo he visto jugar a él, no he tenido la suerte de jugar contra él porque yo soy un poco más mayor, pero sí que es verdad que Dani de la Cal nadie lo vamos a descubrir, tiene un currículum envidiable, es un tío que siembra guerra, siembra lucha, siembra todo, es un equipo, se lo pone a la espalda. El equipo suyo se lo pone a la espalda y lo ves hasta el minuto 90, ya lo ves ahí, correr, y si encima el tío tiene el premio, que tiene el gol, pues tú lo has dicho, va de pichichi y pues yo quiero disfrutarlo. Pues sinceramente creo que el mensaje que les puedo transmitir es que vengan al estadio, que saben que tienen un grandísimo campo y que vamos a intentar darles estas 5 tardes de gloria que queden en casa, porque si no recuerdo mal, creo que quedan 5 jornadas en casa, pues vamos a intentar que se lo pasen bien y por lo menos que se acabe el año con un buen sabor de boca.